¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Oiga, les cuento que ayer en TikTok subí un video después de que salía a correr con mi perrita 5 kilómetros y hice la invitación para que entraran al canal Gerardo Luengo y vieran el video del segundo principio de que es la ley de correspondencia, estas leyes universales de la filosofía hermética. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no lo pude subir ayer? Cuando estaba editando el video me di cuenta que más de la mitad del video estaba sin audio. ¿Por qué? Porque le conecté este micrófono, ¿cierto?, al teléfono. Yo grabo con mi teléfono y no me di cuenta que el micrófono se quedó sin batería. Se da cuenta del error idiota, pero es así, po. Así que quedó todo el video, 30 minutos que hice sin nada de audio. No, bueno, habrán sido unos 20 minutos sin nada de audio. Así que el día de hoy, esta mañana, después de una noche de carrete, noche me acosté a las 3 de la mañana y son las 9:10. Yo por lo general, cuando salgo, yo carreteo muy poco. Pero cuando lo hago, en realidad no es que salga a carretear. Aquí mismo en la cuadra tengo mi club de Toby con unos vecinos, así que juntamos una vez al mes, más o menos, un poquito más a veces, y a conversar un rato ahí cómo va la vida. ¿Ah? Estoy tomando agüita de menta, viejo, pero vamos bien. Así que bueno, vamos a hacer este video nuevamente, pero ya está decidido, ¿ah? Está decidido, vamos a abrir el otro canal que va a llamarse, y yo te lo leo no como un espacio dentro de un canal, sino que todavía no he visto si hay nombre, digamos, si está ocupado ese nombre, pero por lo menos va a ir así. Así que les voy a hacer un video ahí para subirlo en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, para que puedan seguir ese canal aquellos que hay que escuchar, como decía el cantante, hay a veces que escuchar la voz del pueblo, algo así. Bueno, ya que hay gente que me ha escrito, que me ha pedido de que haga esa lectura, que ellos siguen esa lectura y están a la espera ahí de nuevos libros, entre otros que el día de hoy voy a partir. Bueno, ya el Kybalión ya lo terminé, que es precisamente de la filosofía hermética que vamos a hablar el día de hoy, pero ya empecé a leer este libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Pero voy apenas en el primer capítulo, así que no hay ningún problema en que vuelva a leerlo y vamos a subirlo. Pero ¿en qué formato? ¿Cuál es la idea? Empezar la lectura continua y al final hacer una pequeña reflexión de cómo nosotros podemos ocupar aquello que estamos leyendo o qué tan interesante puede ir la historia. Un pequeño comentario, ¿ya? Si la lectura, esa parte del libro así lo amerita. De tal manera de que aquellas personas que quieran seguir solo la lectura tengan una lectura continuada, no con comentarios intermedios. Vamos a hacer esa modificación, porque a veces el año pasado, cuando estaba leyendo los libros, iba haciendo algunos comentarios y algunas precisiones durante la lectura. Lo vamos a dejar eso para el final. Bien, estimados, entonces el día de hoy seguimos en este canal Gerardo Luengo. Seguimos con el canal. Ha costado seguir con el canal, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos a seguir trabajando físicamente, vamos a seguir trabajando. Otra cosa que también me ha costado hacer, me ha llevado varios tirones de oreja ahí de mi coach Alberto Can, porque me ha costado, no sé por qué, pero este año como me ha costado mucho seguir una rutina, una disciplina. No todos los días me estoy levantando a las 5 de la mañana. A veces hago muy poquito ejercicio, unos 15 minutos, otras veces ya un poquito más, 40 minutos, sobre todo en las mañanas, que en las mañanas ahora, como ya los niños entraron al colegio, acuérdense que yo tengo 2 niños, yo los llevo al colegio y de ahí me voy a mi trabajo, que tengo que estar a las 9 en mi trabajo. Así que alcanzo bien. Pero eso significa que tengo que estar saliendo de mi casa a las 7 de la mañana. Por lo tanto, mi levantada para poder hacer la lectura, para poder hacer ejercicio, ordenar las cosas, tomar desayuno, además, de acuerdo a la dieta que me dio Alberto, eso significa que tengo que levantarme a las 5. Si me levanto más tarde de eso, hay algo que no alcanzo a hacer o tengo que reducir demasiado los tiempos, sobre todo lo que es el deporte. ¿Qué me decía Alberto?
me decía, mira, que la dieta que me dio, una cierta cantidad de calorías, si yo sigo esa dieta, el ejercicio es un complemento. Pero que la dieta es importantísimo, que la ingesta calórica es importantísima para poder respetar eso. ¿Y cuál era uno de mis errores? Por ejemplo, si me daba hambre a media mañana, pues como yo tomaba desayuno muy temprano, me comí una barrita de proteína, ¿cierto? Me tomaba un café, pero resulta que no es que me haga mal, pero me paso de las cantidades de calorías diarias. En la tarde también a veces nomás, eran dos, una barra de proteína, ¿cierto? Antes de venirme a la casa, y cuando llegaba a la casa, un poco más tarde, a las 8 de la tarde, la verdad es que me daba lata prepararme algo, cocinar, entonces tomaba 11. ¿Qué significa tomar 11? Comer pan. En realidad no hay mucho aporte nutricional. Básicamente era matar el hambre. Pero esta semana que acaba de pasar, no. Empecé a comer ensalada, empecé a comer, no pan, no a tomar once, sino que a comer. Volví en esa senda, por supuesto que fue mi señora, ella cocina además, me ayuda con eso. Y además, como ella llega más temprano, se trae a los niños, en fin. Entonces yo cuando yo llego ya hay comida, pero esa es la gracia, que es comida, no pan, y después terminamos con una agüita de hierba o algo así. Entonces, esta semana he mejorado muchísimo mi rutina de alimentación. Pero ¿qué me queda ahora para lo que viene? Levantarme a las 5 de la mañana, porque esta semana que viene también voy a estar, digamos, de trabajo de día. Entonces tengo que hacer esa rutina de 5 de la mañana, levantarme e ir saliendo a las 7 de la mañana para ir a dejar a los niños. Entonces tengo 2 horas para dejar a los niños y luego irme al trabajo. Tengo en esas 2 horas para poder hacer la lectura, hacer una rutina de ejercicio mejor. Pensé en un momento en solicitarle a Alberto que me preparara una rutina de ejercicios como de 30 minutos y de apoyo con un par de mancuernas que tengo. Pero no va a ser necesario, porque a partir de la próxima semana, ya a partir del 17, empieza a regularizar un poco los horarios, y ahí es donde está la gracia, po. Buscar esa disciplina, buscar esa planificación, ese horario que te permita disciplinarte. Buscar esa rutina que es provechosa, que esa rutina que te va a llevar a cumplir el objetivo que tú quieres. Y el objetivo que yo quiero, aparte de seguir con mi lectura diaria, de seguir con digamos, desarrollándome como coach también, como coach de vida, es mejorar mi estado físico. Pero mira, en un momento era ya solamente salud, y ahora ya estoy pensando en no es solamente un tema de salud, sino que es un tema de hacer mi cuerpo más fuerte, más flexible. Me puse ambicioso con respecto a eso. ¿Y por qué no? Hay gente que tiene mi edad o son más, digamos, más viejos que yo, están en sus 50, sus 60. Yo tengo 44, con un excelente estado físico. Excelente estado físico. Entonces, ¿por qué yo no? Yo toda la vida he hecho deporte, siempre, pero creo que hay que llevarlo a un nivel superior. Entonces yo creo que ahí ya, cuando entre en esa rutina del año, ahí a lo mejor ya voy a poder trabajar un poquito más fuerte, un poquito más extenso, más ordenado también en las rutinas que tengo, o bien solicitarle otras, porque también es mi idea de entrar a un gimnasio. Yo no he entrado a gimnasio hace muchos años, hace años que no voy a un gimnasio. 15 años que no voy a un gimnasio, más o menos. Más o menos. Siempre trabajo en casa, trote, en fin. Así que bueno, esa es la idea, poder disciplinarse, poder ver tus horarios y a lo mejor hacer una especie de, en mi caso ahora, de algo más dinámico, porque no todos los días voy a tener el mismo horario laboral. Entonces, claro, todo funciona en mi vida, en el fondo, en base a 2 grandes hitos que tengo en el día, que es ir a mi trabajo, y no solamente ir al trabajo de llegar a tiempo, ¿cierto? Que nunca me ha gustado llegar atrasado a ninguna parte, sino que llegar y rendir, o sea, no llegar cansado, muerto de sueño, sino que llegar con un buen ánimo, ¿verdad? Y dispuesto a trabajar. No hay que solamente asistir al trabajo, tienes que trabajar, tienes que rendir. Y segundo hito, digamos, que tengo que ir a dejar a mis hijos todos los días al colegio. Entonces hay todas las cosas que lo demás, digamos, de este crecimiento personal está en función de estas 2 cosas. Me imagino que a ti te pasa lo mismo, ¿verdad? De cómo compatibilizar los horarios laborales, digamos, tus deberes con aquellas cosas que
que te gusta hacer, que quieres hacer, que van en tu crecimiento personal, profesional, tu conocimiento, si estás estudiando, por ejemplo, hay mucha gente que ya ahora empezando marzo empieza a estudiar, no solamente en diurno, en vespertino, en fin, ¿verdad? Esa es la idea. Y por lo mismo es bien importante poder aplicar esto de las leyes universales. Y el día de hoy vamos a conversar con respecto a la ley de correspondencia, que es el segundo principio de esta filosofía hermética escrita o explicada en este libro, El Kybalión. Es un libro que es pequeñito, un libro, fíjese, un libro chiquitito, fíjese ahí, una cuarta, es un libro pequeñito. Similar al formato del monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Se fija, en tamaño son muy similares. No son grandes libros, no tiene para qué leerse unas tremendas cosas. Hay libros que son muy buenos. Yo, por ejemplo, yo no leo mucho de fantasía. No tanto porque no me guste, sino que siento que es más entretención, más que un aprendizaje, a pesar de que los libros de fantasía y la historia siempre tienen un mensaje de fondo, ¿eh? Siempre. Mi cuñada, por ejemplo, ha escrito ya 4 libros. Tiene una saga que se llama Eleazar. Es una escritora chilena. Es una escritora emergente. Yo creo que tiene un muy buen futuro ahí. Hay una historia en Eleazar que yo la veo perfectamente hecho películas así tipo Señor de los Anillos u otras sagas digamos de ese tipo. Está muy bien hecha. Se mezcla todo entre esa historia de fantasía, de amor, de emociones, historias de vida, donde salen algunas bestias, digamos, casi mitológicas, por decirlo así. Bueno, pero en general mi energía va mucho más a lo que es la superación personal, el crecimiento personal. ¿Y qué era esto de la ley de la correspondencia? La ley de la correspondencia, como el segundo principio de 7 de los principios de la filosofía hermética. Recuerde que la filosofía hermética se llama así porque su mayor exponente, su gran maestro, digamos, Hermes Trismegisto, este egipcio que vivió hace más de 5.000 años, sienta las bases de lo que es esta filosofía en base a estos principios. Y es una forma de vida y una sabiduría que hay que yo creo que ha sido fundamental en el crecimiento de muchas de las civilizaciones que nosotros conocemos, incluyendo la egipcia, incluyendo el cristianismo, en fin. Usted en este libro encuentra muchas cosas que son similares, que usted puede encontrar en la Biblia o en otros libros sagrados, y en otras escrituras un poco más contemporáneas. Libros como este mismo, por ejemplo, de Robin Sharma, de Napoleon Hill, de Joe Dispenza, entre otros autores, ¿verdad? Así que es bueno porque precisamente está todo en línea, y este principio de correspondencia habla de que nosotros tenemos que tener alineados básicamente cuáles son nuestros planos en nuestro cuerpo. ¿Y a qué se refiere esto? Podríamos decir que nosotros tenemos 3 grandes dimensiones en nuestro ser. Ojo, que es ser, hacer, tener. Esa es podríamos decir, la secuencia, ¿verdad? Primero somos, luego hacemos y luego como resultado vamos al tener. Nosotros nos movemos en 3 planos, que según el libro hay más planos, inclusive en estudio actualmente. Pero vamos al primer plano, que es el físico, ¿cierto? Tenemos un plano físico, tenemos un plano mental y un plano espiritual, ¿verdad? Espiritual. ¿Por qué nosotros asociamos, por ejemplo, nuestras emociones con el corazón? Porque cuando, no sé, hay un comentario, hacemos algo, le mandamos un corazoncito a la persona, así como que no solamente es un bien, sino que le estamos diciendo a través de ese emoji, ¿cierto? Que le estamos transmitiendo una emoción de que es como un gracias, por ejemplo, pero mucho más afectuoso, no solamente un gracias así de la razón, ¿me entiendes? Y ¿me entendí? Dijo una... ¿Me entendí? Decía. Nosotros trabajamos el plano de las ideas en lo mental. ¿Cuántas ideas nosotros podemos tener al día? Miles.
Miles y miles. No estoy hablando de ideas de negocio, por ejemplo. Oye, hoy día tuve 5.000 ideas de negocio, viejo. No, sino que tenemos pensamientos, inclusive también en diferentes capas mentales. Recuerda que el primer principio es, todo es mental, ¿verdad? El principio del mentalismo, que todo parte a través del pensamiento y que nosotros inclusive somos parte del pensamiento, estamos prácticamente en el cerebro del todo. ¿Y qué es el todo? Lo que nosotros conocemos como Dios. En nuestra cultura occidental, para aquellos que somos cristianos, es el Dios. Inteligencia infinita, también le llaman, ¿cierto? Tiene otros también calificativos. Similar al budismo, el budismo dice que nosotros simplemente estamos danzando, nuestra vida se desarrolla en la palma de Buda. ¿Te das cuenta? Y cómo se van mezclando y cómo se van intencionando, cómo hay estas similitudes de las distintas doctrinas, inclusive la religiosa. Por lo tanto, nosotros estamos en este plano mental y todo lo que nosotros queremos crear parte, ¿cierto?, de la mente, pero que se refuerza a través de la emoción, que es el otro plano, ¿verdad? Que se refuerza la emoción. ¿Qué emoción podemos tener? Emociones positivas, emociones negativas, emociones que nos van a llevar a la frustración, emociones que nos van a llevar a la alegría. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros logremos dominar nuestras emociones, sobre todo aquellos que son tremendamente explosivos y dañinos, no solamente para nosotros mismos, sino que también para otros. Le doy un ejemplo. La ira. La ira es muy, pero muy dañina. Es muy dañina. En el fondo, cada vez que nosotros nos arrebatamos, nos llenamos de ira, dejamos la cagá. Y después nos arrepentimos. ¿Cómo vivenciamos eso? ¿Cómo lo evidenciamos? A través de las palabras, a través de los garabatos, a través de los gestos, a través de cosas que nosotros hacemos, que llegamos y tiramos cosas, nos cerramos la puerta fuerte, qué sé yo, nos vamos del lugar, decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, la ira, nos dejamos llevar por la ira, por esa emoción. No respiramos, no nos controlamos. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, sobre todo como persona adulta. Hay una película que explica muy bien el tema de las emociones, que es para niños. Me parece que así se llama, no hay emociones, pero que sale, que se hizo famosa, que sacó una segunda parte inclusive, que explica todo este cambio que sufrimos como seres humanos, a través de nuestro crecimiento, cuando vamos pasando a la preadolescencia, a la adolescencia, ¿verdad? Y finalmente llegamos a nuestra edad adulta y empezamos a definir qué tipo de personas queremos ser, ¿verdad? De acuerdo a la etapa de vida que estamos. Yo siempre les hablo de la etapa de vida que estamos, porque eso marca un precedente hacia dónde queremos estar. No es lo mismo, ¿cierto?, las emociones que nosotros podemos tener cuando tenemos 15 años, por ejemplo, cuando vemos, no sé, por la vecina que no nos gusta, ¿cierto? Muy distinto a cuando nosotros estamos pensando en qué vamos a estudiar o a qué nos vamos a dedicar, ¿cierto? Cuando ya salgamos de la enseñanza media, la enseñanza secundaria, para nuestros amigos que nos ven en México y en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ganar la vida? ¿Qué me gustaría hacer? Yo les cuento mi experiencia, cómo viví y cómo evidencié esas emociones. Tuve la idea, ¿cierto?, cuando yo tuve 15 años, de que yo quería entrar a la escuela militar, quería ser oficial de ejército. Por aquel entonces yo estaba como en segundo medio, todavía me quedaban 2 años más, el tercero y el cuarto, para poder egresar de cuarto medio, ¿verdad?, de mi enseñanza media y entrar a la enseñanza superior. Y en esos años, claro, yo averiguo, no había mucha información en internet. En internet, vamos hablando que esto fue en el año 1995, por lo tanto todavía no estaba tan masificado, ¿cierto?, el internet. Ya había, pero era una cosa súper lenta, conexión telefónica, otra historia. Pero ahí averigüé sobre todas las escuelas y ahí me di cuenta que las escuelas de oficiales eran pagadas, todas. Y yo, como era soy el menor de 4 hermanos, y yo ya tenía mi hermana estaba en la universidad, mi hermana mayor, mi otro hermano también parece que ya iba a entrar, sí, pues ya estaba en la universidad ya. Y yo dije, no van a tener lucas mis viejos, mis papás, para poder pagarme la escuela de acuerdo al valor de ese tiempo.
Entonces yo dije, bueno, voy a entrar a una escuela de suboficiales. Dije. Pero, así, fíjese cómo fui manejando las emociones. Dije. No me frustré. Yo lo único que hice fue ver la realidad. Puse los pies en la tierra. Dije, mira, esto es lo que yo quiero. Quiero entrar a una institución armada. Eso es lo que me gusta. Y tomé esa decisión de postular a una escuela de suboficiales. ¿Por qué? Porque las escuelas de suboficiales son gratuitas. Tú estudias una carrera técnica, un técnico a nivel superior, pero absolutamente gratis. Todavía, no solamente en ese tiempo, todavía son gratuitas las escuelas. Tú entras y estás totalmente becado por el Estado. ¿Dónde está el pero? Tienes que quedar. Tienes que dar tus pruebas físicas, tus pruebas de conocimiento, tú tienes que presentar tu nota de enseñanza media, tienes que quedar. No tienes que ser un vago, no tienes que ser otro adicto, nada. Tienes que quedar. Y pasó el tiempo, pasaron estos 2 años que yo ya cuando estaba en cuarto medio, yo ahí vuelvo a hablar con mis padres, les digo, miren, yo en realidad sigo con la idea, yo me quiero ir, pero quiero postular a la Fuerza Aérea. Imagínense, 2 años de control de emociones, empecé a preocuparme más por mis notas de enseñanza media porque sabía que me la iban a pedir. Nunca fui una estudiante brillante, pero nunca fui malo. Y anduve siempre, digamos, con buenas notas, sea con un 6, qué sé yo, entre 5 y 6, por ahí, de un máximo de 7. Pero participaba, qué sé yo, hacía atletismo, estaba en el grupo Scout. No era un mal gallo en el fondo, no era un estudiante brillante, pero no era un flojo, ¿verdad? Que no, siempre estaba haciendo cosas, metía algunos talleres por ahí en el colegio. Siempre fue así desde mi enseñanza básica. Entonces yo no daba problemas en mi casa para nada. Yo empecé a estudiar solito, yo no, nada de nada. Pero ahí está la gracia de poder aprender a manejar tus emociones de acuerdo a tu realidad con un objetivo que para mí en aquel entonces era poder entrar a la Fuerza Aérea. Bueno, efectivamente, di las pruebas cuando estaba en cuarto medio y en diciembre, por ahí por el 28, 29 de diciembre, me llega la respuesta en una carta. Esa carta no la tengo aquí, está en un marquito ahí en la casa de mis padres. Y cuando fui aceptado y entré a la Fuerza Aérea. Y ahí pasé 24 años de mi vida, ¿cierto? En la Fuerza Aérea, y fue cuando ya después vespertino estudié mi ingeniería y otras cosas, ¿verdad? Que les he contado en otros videos. Ahí está ahí está. Ese es el diploma de ingeniería que hice en el INACAP, vespertino. Los otros son ese es el del magíster, que lo terminé el año pasado, del magíster en docencia, y ese el diplomado en docencia. Hay otras certificaciones arriba, no, hay 2 diplomitas más que no se ven, pero de los cursos que hice en la Universidad de Yale de Estados Unidos y del coaching de la Universidad de Barcelona. Ahí también está el de certificación de coach, y ahí el del diplomado que hice de Trinorma, ¿cierto? En sistema de gestión integrado. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Que nosotros aprendamos a manejar, primero a identificar. ¿Ya? Identifica tus emociones. Fíjate cuáles son las que te sirven, las que te llevan a un plano, a un estado, ¿cierto? En donde tú te sientes mejor. Por lo tanto, aquí ya viene el otro plano, que es el espiritual. El plan hablamos del mental, ¿cierto? De las emociones, pero también de nuestro plano espiritual. Fíjense que hay una película que se llama 21 gramos. Una película que no es nueva. No tiene nada que ver los gramos con esa cosa que usted está pensando, Eñor. No. No. ¿Cuál era el estudio que se hacía en esa película? Que cuando las personas fallecían, inmediatamente su peso corporal disminuía en 21 gramos. ¿Qué cree usted que fue la conclusión en esa película? Es el peso del alma. Nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces cuando nuestro cuerpo físico hace cierre de funciones, no va más el cuerpo, nuestro espíritu sale. Para nosotros que somos cristianos decimos, ¿cierto?, que nos vamos al cielo, ¿verdad? Por lo menos a que nos juzguen de acuerdo a nuestras acciones, ¿verdad?, en nuestra vida terrenal, y nos vamos a reunir, ¿cierto?, con el Padre. Bueno, ¿qué decían los nórdicos? Las valquirias bajaban, ¿verdad? Se llevaban el espíritu de este gran guerrero y se lo llevaba ¿a dónde? Exacto,
al Valhalla, ¿verdad? Para poder cenar, ¿cierto?, con Odín y los otros dioses, y cada día despertar para volver a luchar, y cada noche otra vez, ¿cierto?, el festín de la batalla. Diferentes creencias. Y nosotros creemos en el paraíso, en este lugar que existe en el universo, en donde las almas, primero, previo a eso, son juzgadas, ¿verdad? Y luego entran de acuerdo a sus acciones, si fueron buenos o malos, entran a este lugar. ¿Cómo lo hacen los egipcios? ¿Cuál es la cultura del egipcio? Fíjese que busque por ahí en internet, hay unas balanzas, busque la balanza del egipcio, que por un lado está el corazón y por otro lado está una pluma, ¿cierto? Hay una pluma en esta balanza. Si se equilibraba, pasaba, ¿cierto?, a la vida eterna. Si no, se lo llevaba a Anubis, ¿cierto? Se lo llevaba al inframundo, al sufrimiento, al infierno como lo conocemos nosotros. Se fija, una cultura tan antigua como la egipcia, 5.000 años, como las características que tiene tan similares con el cristianismo. Algo de cierto tiene que haber, ¿verdad? Como me dijo un compañero de la enseñanza media, que hablábamos un poco de esto, el Marito Álvarez decía, ¿sabes qué, Gerardo? Decía, es que esto tiene que ser verdad, porque una mentira no puede durar 2.000 años. Por ejemplo, las bases del cristianismo, ¿cierto?, es la resurrección. Si no hay resurrección, prácticamente, la resurrección en cuerpo y alma, no hay cristianismo, no existe. Esa es la fe principal del cristianismo. La fe y la creencia es la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Poder alinear. La ley de correspondencia es una ley de espejo. Como nosotros somos en el interior, es lo que vamos a proyectar. Si vemos un dicho un poco más coloquial, un poco más mundano, eres lo que comes. ¿Has escuchado eso? Eres lo que comes. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se da cuenta del plano físico? ¿Con quién nos rodeamos? ¿Cuál es nuestro medio? De ahí viene, nosotros somos el resultado de las 5 personas que más nos juntamos. O sea, si te juntas con ladrones, lo más probable es que eres un ladrón. Si te juntas con deportistas, lo más probable es que seas un deportista. Si te juntas con personas de negocios, de verdad, lo más probable es que tú también tengas tu propio negocio. En fin. ¿Te das cuenta que hay ahí un denominador común? Hay un denominador común. Salen estos dichos porque nosotros somos un espejo. Pero somos un espejo en la medida que nosotros alineamos estos 3 planos dentro de la ley de correspondencia. ¿Ya? El karma. Todo lo que nosotros hacemos, lo bueno y lo malo, de alguna u otra manera el universo se encarga de devolvernos como un boomerang, ¿verdad? El karma. Si nosotros obramos mal, probablemente hayan personas que obren mal con nosotros, ¿cierto? El famoso karma. De hecho, se habla inclusive de la deuda kármica. O sea, todo lo que nosotros hacemos mal es es firmar un contrato de que probablemente eso mismo que nosotros hacemos nos llega. Es como cuando en las películas muestran estas cosas, esta brujería, ¿cierto?, que hacen las personas y finalmente esa brujería se les devuelve, ¿cierto?, y muere la bruja malvada. Algo similar, ¿cierto?, que ese es el karma. Por lo tanto, también existe este karma de buenas intenciones, de este karma que ayuda a la gente, que te va a permitir crecer como persona, como individuo. Por eso que es la importancia de el ser. Y para finalizar, ¿qué es lo que nosotros queremos ser? ¿En qué tipo de persona queremos ser? Amadeo Yados, por ejemplo, hay un dicho que, Amadeo Yados es una persona que es bien controversial, que ha tenido varios, digamos, alumnos tipo caricatura, como le dicen, alumnos versión fruna. Le dicen así. Hay un chileno, por ejemplo, que es bien, ¿cómo se dice?, hateado, digamos, en las redes sociales, porque hace una especie de caricatura. Dicen, no, oye, yo no puedo estar aquí, bro, ¿cierto? A mi izquierda, no sé, tengo un Nissan, a mi derecha tengo, no sé, un Panza, que le llaman. Y es súper chistoso porque ocupa las mismas palabras de una persona que es europea, que además que es español. Entonces, claro, los españoles, por ejemplo, u otros países tienen la cultura, ¿cierto?, de la monarquía, por lo tanto hablan de los plebeyos, pero en Chile no existe monarquía, pues, viejo. Entonces tú no puedes hablar de los plebeyos aquí, ¿no?
¿qué es un plebeyo para ti si tú no tienes monarquía? Nosotros en Chile hace muchos años que nunca tuvo monarquía, de hecho. La máxima autoridad del rey de España en la época de la colonia, con todos los países de Hispanoamérica, nunca estuvieron aquí, siempre se mantuvieron en sus reinos en Europa. Pero fíjate que Amadeo Yaos tiene una cosa que a mí me gustó mucho en la forma en cómo lo expresa, que dice, tú debes convertirte en la persona que admiras y respetas. Entonces, pensemos, sintamos, ¿cuál es la persona que yo admiro y respeto? En diferentes planos, como papá, como amigo, como pareja, como deportista, en fin. O si tú quieres hacer un mix completo de qué es para ti. Entonces, por ejemplo, él decía, él no tiene hijos. Y decía, chuta, ¿cómo va a ser de importante? O a él le gustaría a lo mejor como hijo, no sé, porque es muy distinto que tú vayas a dejar a tus hijos al colegio, ¿cierto? Y vean que tu papá, ¿cierto? Viene en un auto a lo mejor del año, un deportivo, qué sé yo, o una camioneta, y se baja tu papá a dejarte al colegio, ¿cierto? Y es un gallo grande, musculoso, no sé, con tatuaje, ¿verdad? Es muy distinto que de otro tipo de otro tipo de personas, otro tipo de padres, u otro tipo de personas en general, ¿verdad? ¿Qué clase de personas nosotros admiramos en lo físico, en estos tres planos, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual? Hay personas que son muy espirituales. Vamos a un caso bien, digamos, extremo, muy espiritual. No sé. Lo mismo religioso, por ejemplo, un sacerdote, ya que estamos hablando del catolicismo. Conocen mucho de filosofía, teología, en fin, pero no sé, pero fuman, pues viejo. Yo conozco sacerdotes que fuman. Súper mal físicamente. Bueno, mal físicamente, se nota, obviamente uno lo mira y se da cuenta que está muy mal físicamente. Entonces, obviamente que va a estar mal su salud. Muy espiritual será, pero ¿qué pasa con nuestro templo? Que nuestro templo es con nuestro cuerpo. No lo cuidan. Entonces hay un desequilibrio. Al revés, personas, por ejemplo, con mucho dinero, pero como personas son una mierda, pues viejo. ¿Verdad? Tratan mal a la gente, lo garabatean, les gritan, qué sé yo. Otros son realmente así, derechamente ordinarios con la gente. Tienen un maltrato, son despectivos. Por ejemplo, en la semana estuve en una reunión con un personaje, realmente un personaje bien extraño, bien extraño. Y claro, son personas que tienen cierto poder, sobre todo de aprobación de cosas, en fin, y resulta que olvidan principios fundamentales de educación, algo básico. No puedes estar en una reunión rascándote la axila, pues, viejo. No puedes estar bostezándose, no puedes. Un mínimo de decoro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la persona que tú admiras y respetas? Piénsalo. En el aspecto físico, en el aspecto emocional. O sea, tú admiras a una persona que, no sé, se le cae un lápiz y se pone a llorar, ¡ah, pobre lápiz! Por cualquier cosa, rompe carácter. O una persona fuerte, no significa que no llore, no significa eso, pero que logre controlar sus emociones. ¿Qué pasa con cómo piensa esa persona? ¿Cuál es su nivel intelectual de la persona? Bueno, yo tengo ese modelo hecho, y ese modelo hecho por el que estoy trabajando. ¿Es fácil? No. ¿Se va a dar a través del tiempo? Sí. Sí, yo sé que se va a dar, porque es parte de mi objetivo de vida. Entonces la invitación es poder entender esta segunda ley universal de la ley de correspondencia y verlo como un espejo. Ojo con lo que comes, ojo con lo que dices, ojo con lo que piensas. Acuérdate de la programación también neurolingüística, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos referimos a nosotros mismos, ¿ya? Por lo tanto, eso va a dar un precedente de qué es lo que nosotros vamos a proyectar, qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ser, define tu ser. ¿Cuál es la persona que admiras y respetas en estos tres planos? Físico, mental y espiritual. Luego que lo defines pasas al hacer, pasa a la acción. ¿Qué acciones debo tomar para poder llegar a ser esa persona? Y luego te va a llevar al tener, que son tus resultados.
¿Ya? No te olvides de esa secuencia, de esa estructura que lo vamos a conversar muchísimas veces, que nosotros tenemos que preocuparnos primeramente del ser. ¿Qué tipo de personas queremos en los distintos aspectos queremos poder desarrollar? Bien, estimados, hasta aquí llegamos. Sí, tiene audio porque no me puse el microfonito, así que así vamos a subir este video de la segunda ley de correspondencia, perdón, de la segunda ley universal de la filosofía hermética, que es la ley de correspondencia. Muy bien. ¿Ya? La primera ley, recuerda que era la ley del mentalismo. Todo es mente. No te olvides de seguirme entonces en redes sociales. Seguimos trabajando en TikTok, ¿verdad? Como Gerardo Luengo-S, y en Instagram como Gerardo-Luengo-S. Ahí me pueden encontrar con algunas reflexiones más cortitas, como por ejemplo el día de ayer sobre ese trabajo que hicimos ahí con la perrita, con la Leia, que salimos a correr ahí 5 kilómetros, y cómo anduvimos en ese trote. Que estés muy bien, cuídate. Chao, chao.